Don José Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues buenas noches. Me alegro verle por aquí, luego de 3 años que estuvimos haciendo... Es verdad, hace aproximadamente 3 años que estuve por aquí, en la misma época, ¿no? Yo creo que era unos días antes de Semana Santa. Previo a Semana Santa, fue, ciertamente. Y le veo también como antes, con buen aspecto, ¿eh? Bueno, que no pasa Dios, el tiempo gracias, de salud estamos bien. Y de trabajo, pues igual que entonces, ¿no? ¿Qué edad tiene? Aunque sea una falta de educación, No, preguntar. no te preocupes, 74 años. 74 años. Acabo de cumplir. Y con la misma ilusión y con las mismas ganas y ansia de trabajar que cuando tenía 25 o 20. Bueno, igual, bastante más responsabilidad, como es lógico, ¿no? Las circunstancias son más difíciles y en muchos casos, por lo menos lo que yo ahora llevo entre manos, pues sí es experiencia, ¿no? Y mesura. Y esas cosas pues también se alcanzan con la edad, ¿no? Don José Luis García Palacio, ¿dónde nace? En Huelva. En Huelva. ¿En qué calle de Huelva? Vázquez López. En el corazón de la ciudad. Efectivamente. ¿Estudia de pequeñito en qué colegio? Bueno, primero estuve, por hacer una cronología, estuve en el Santo Ángel hasta que hice la primera comunión y después los Maristas hasta que me fui a la universidad. Luego va a la universidad, ¿dónde va? ¿Sevilla? Yo voy a Madrid a estudiar ingeniero agrónomo, ¿no? En carrera que tuve que dejar, ya he iniciado, precisamente porque murió mi padre, y entonces, pues, bueno, pues me hice ingeniero técnico agrícola por libre, ¿no? ¿Sus padres a qué se dedicaban? Pues mi padre tenía negocios de pieles y lanas, ¿no? Era el negocio de mi familia paterna, que nosotros procedemos de Palencia, Valladolid y Burgos, ¿no? Y la familia todos se ha dedicado a esta industria, y mi padre pues vino aquí con un tío mío que fue alcalde de Huelva posteriormente y que se llama Polinar Arenillas, ¿no? Y este hombre pues, bueno, pues hizo su familia aquí. Mi padre, que era cuñado y primo hermano, pues se vino a Huelva y estuvieron aquí, pues conocí a mi madre y aquí estamos, ¿no? José Luis, ¿recuerda cómo y cuándo gana el primer dinero, el primer sueldo? Bueno, pues sí, muy lamentablemente, a la muerte de mi padre, pues yo me tengo que hacer cargo inmediatamente. O sea, dejé la carrera que estaba haciendo, me vine, me hice cargo de la finca, el negocio de la familia, que eran las pieles y las lanas y los curtidos, pues lo tuve que clausurar, puesto que yo no tenía ninguna experiencia. Y sí, las fincas agrícolas, que bueno, que me hice cargo inmediatamente. Entonces la primera cosecha, mi padre murió en noviembre, pues la primera cosecha fue cuando cogí el primer dinero, ¿no? ¿Cuántos hermanos? Solo, yo soy hijo único. Muy bien, a partir de entonces la carrera la deja, la reinicia posteriormente. Claro, la dejo iniciada y tengo que venirme a Huelva a dirigir. Mi madre, se me olvidó decir que mis padres eran mayores cuando ellos se casaron, y por tanto, pues, bueno, yo tuve que hacerme cargo de los negocios familiares e inmediatamente, pues bueno, tuve que dejar la carrera y me matriculé por libre en Sevilla, en el Cortijo del Cuarto, y me hice perito agrícola y después ingeniero técnico agrícola. Bien. Tiene también una importante faceta en su vida como político. En el mundo de la política, ¿quién le incita a entrar? Bueno, pues muy fácil. En aquel entonces,
que no había ninguna experiencia, ni nadie nacía con la vocación de ser político, a menos que por otras circunstancias pues se metieran en el tema de la política que había en aquellos entonces. Pues cuando vienen los albores de la democracia, pues en política, ¿no? Entonces Félix Manuel Pérez Millares, que después fue ministro de Trabajo, que ha sido delegado del gobierno en Andalucía, etcétera, etcétera, pues él tenía el mandato del presidente del gobierno de Suárez de crear la Unión del Centro Democrático aquí en Huelva, ¿no? Y entonces, bueno, pues él llevaba varios años separado de Huelva, 8 o 10 años, y por tanto en esa época las amistades y las relaciones pues se pierden con facilidad, ¿no? Y entonces recurrió a mí, amigo íntimo de la infancia, para que yo le allane un poco el camino, y la verdad es que, bueno, que logré que muchas personas que no habían todavía fichado por nadie o que no se pensaban dedicar a la política, pues se comprometieran con la Unión del Centro Democrático. Lo que ocurre es que me tuve yo también que comprometer, ¿no? Que no era mi intención. Tengo que decir que a la política, ¿no? Porque anteriormente, bueno, yo era entonces presidente de la Cámara Agraria, de la Caja Rural de Huelva, de la Unión de Cooperativas, o sea que yo tenía un recorrido, pero digamos de política agraria, como líder agrario, no como profesional de la política, ni mucho menos, ¿no? Estuvo 4 años como senador. Estuve 5 años. 5 años como senador. Como senador. Fue, hombre, de las experiencias quizás inolvidables para mí, ¿no? Y que ha influido después a lo largo de mi vida, ¿no? Ha influido relativamente, porque la verdad es que yo seguí hasta ahora con prácticamente las mismas cosas que estaba haciendo en aquel entonces, ¿no? Lo que ocurre que fue un interregno en el que yo, pues aparte de eso, pues me dediqué a representar a la provincia como senador, ¿no? Y, hombre, el éxito que yo recogí en aquel entonces para mí ha sido inolvidable, puesto que, bueno, el pueblo de Huelva, no solamente de Huelva capital, sino el de toda la provincia, pues se volcó conmigo. Yo fui el senador con uno de los porcentajes más altos de España en aquel entonces, y lo repetí en el 77 y en el 79, después de la Constitución. Y yo me retiré después en el año 82, ¿no? ¿Era tan gran hombre Adolfo Suárez como todo el mundo habla? Bueno, yo que lo he tratado, hombre, no demasiado, pero sí lo he tratado como hombre, como presidente del partido, y hemos tenido reuniones, incluso su familia, su hermana ha estado en mi casa en algunas épocas, y su cuñado Lito, ¿no? El célebre Lito, el fontanero Lito, pues ha estado mucho en mi casa, y sus hermanos, y su madre incluso, ¿no? Pues su madre veraneaba en Isla Cristina, ¿no? Y sí, cierto. Tenemos alguna relación, ¿no? La verdad es que así bueno, era inolvidable, y era una persona con un atractivo personal extraordinario en el tete a tete, ¿no? Un hombre que se acordaba de tu nombre, del de tu mujer, un hombre después de una simpatía y de una cercanía difícil de olvidar, ¿no? Después tenía el atractivo que, bueno, que yo creo que embelesó a media España, ¿no? Llegar tan joven a ser presidente de un gobierno. Fue muy joven, presidente de un gobierno, un hombre con unos ideales, y yo creo que ha marcado una época, ¿no? Yo tengo que decir que, bueno, yo me retiré en el año 82, como usted está ahí diciendo, y la verdad es que como los de centro tenemos una ventaja de que no teníamos por qué llevarnos mal ni con los de la diestra ni con los de la siniestra, y desde luego en mi caso, ¿no? Yo tengo, como decía, recuerdos inolvidables, porque tengo todavía amigos de aquel entonces, muchos que después fueron ministros, los que eran en aquel momento, otros que han ocupado cargos importantísimos en este país, bueno, y toda la cercanía de conocer al rey. Yo, que por cierto, hace unos días en Sevilla tuve ocasión de saludarlo después de algún tiempo, ¿no? Cuando se han repartido los premios taurinos y los universitarios en la maestranza, ¿no? Y allí volví a saludar al hijo de Adolfo Suárez Illana, ¿no? Que estuvo allí invitado, y bueno, un hombre con el que tengo alguna relación, ¿no? Muy bien, han tenido muchas facetas como político también en el mundo de la ganadería. Podríamos hablar también de esa aportación tan importante en la lucha contra
el cáncer. ¿El hecho de dejar la política, José Luis, fue porque tenía otras prioridades, otras preferencias? No, porque, bueno, sencillamente de una forma muy fácil, ¿no? En el año 82 perdimos las elecciones y yo consideré que ya era el momento para dejar el tema y seguir por mi senda, que yo no la había abandonado, ¿no? Porque yo era presidente de la Cámara Agraria, de la Caja Rural de Huelva, de la Unión de Cooperativas, y bueno, lo que hice es seguir y asunto concluido, hasta hoy, ¿no? Pero seguro que habrá tenido alguna que otra oferta después de... Bueno, tuve varias, por supuesto, ¿no? Yo tenía en el año 82, cuando yo me retiré, pues yo era asesor del personal del ministro de Agricultura, ¿no? de José Luis Álvarez, ¿no? José Luis que era notario, fue alcalde de Madrid, pues José Luis Álvarez ha sido un hombre que me dejó también una gran huella. Ha habido muchos personajes de la diestra y de la siniestra y sobre todo del centro, ¿no? Pero José Luis Álvarez fue un hombre en el que te da la razón de que muchas veces te preguntan, bueno, pero para ocupar un cierto cargo, ministro o cualquier cargo de responsabilidad, tienes que ser un experto. No hay por qué ser un experto, al revés. Lo que hay que tener es una gran dosis de sentido común, ¿no? Y después rodearse, eso sí, de personajes y de personas preparadas y también con sentido común, lógicamente, ¿no? Y yo lo he citado esto muchas veces, ¿no? Porque yo he sido amigo personal de Fernando Abril Martorell, primero cuando fue ministro de Agricultura y después cuando fue vicepresidente económico del gobierno, ¿no? Con Jaime Lamo de Espinosa, prácticamente esos fueron los ministros, y José Luis Álvarez, ministros de Martínez de Genique. Yo me estoy acordando de todos los ministros de Agricultura, pero después han venido los socialistas y he tenido amistad con casi todos, ¿no? Bastante amistad, ¿no? Me está nombrando, José Luis, me está nombrando a gente muy preparada, muy formada, y comparo a esos nombres propios que me acaba de citar con los nombres propios ahora, por ejemplo, de Leire Pajín o Viviana Aido, y digo que hay una diferencia muy importante, bueno, estratosférica, diría yo. Bueno, yo no sé, no me gustaría opinar sobre personas, ¿no? Perfecto. Lo único que pasa es que, hombre, que para todo hay que tener una cierta preparación, y unas veces te la da la universidad y otras veces te la da la vida, ¿no? Evidentemente, ¿no? Que para ser ministro hay que considero algo más. Bueno, Bien. te estaba explicando lo de José Luis Álvarez, ¿no? Que me parece que José Luis Álvarez, él era notario y un día me llama cuando lo nombran ministro de Agricultura y me llama, hombre, José Luis, quiero que tú me asesores, que me ayudes, bueno, yo me imagino que lo mismo que a mí llamaría a algunos más, ¿no? O a no sé cuántos, ¿no? Lo cierto es verdad que él de vez en cuando me llamaba por teléfono, o me iba yo a su despacho a Madrid, me pedía opinión, y bueno, y posiblemente, como yo digo, lo del sentido común llamaría más y diría, pues bueno, la mejor solución para el problema que yo planteo es esta, ¿no? Lo cierto es verdad que tengo que decirlo, fue un hombre que se equivocó sin entender de agricultura, se equivocó muy poco en política agraria, ¿eh? Sin embargo, yo he conocido, claro, los que te he citado antes, ¿no? Que estaban preparadísimos como hombres de política agraria, lo sabían todo, ¿eh? Sin embargo, al saber mucho, al ser muy cultos en este tema, pues no se fiaban de nadie, y muchas veces en política no son las cosas tan fáciles, ¿no? Y hay que tener, bueno, una visión y una experiencia, ¿no? Y bueno, yo creo que José Luis Álvarez se equivocó bastante menos que los después que han venido detrás, ¿no? Desde el año 80 estamos hablando de reformas agrarias continuamente. ¿Qué reforma agraria necesitaría ahora el campo para mejorar sus condiciones? Bueno, la reforma agraria fue un fracaso, fue absurdo, porque yo creo que un planteamiento, por supuesto con buena voluntad, pero erróneo, ¿no? No se tenía en consideración ni las circunstancias, ni la política europea, ni por dónde iba sino simplemente una cierta reivindicación antigua, ¿no? Aquello pues fracasó porque no tenía de otra forma, otra salida, ¿no? Y después se ha demostrado que lo que ha seguido la PAC y todo el discurso de la Unión Europea ha sido exactamente lo contrario, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que eso fue un interregno que nos vacunó de cierta forma
Y entonces la agricultura lo que necesita es, como todos muchos negocios, financiación y facilidad en las exportaciones, ¿no? Porque hoy en día, bueno, aparte de surtir al mercado interior, pues no se puede pensar en un negocio, lógicamente un negocio de grandes magnitudes como es la agricultura y la ganadería de nuestro país, sin tener que exportar. Yo creo que va unido, ¿no? Entonces, a la agricultura, bueno, pues la influencia, cualquier problema que haya internacional, como hemos tenido la mauritana hace poco, esta huelga de hambre tan digna de ella, pero que lógicamente puede tener consecuencias funestas para nuestra agricultura. Digo, nuestra, la de Huelva, sí, ¿no? sí. Si para compensar a Marruecos se le hacen concesiones hortofrutícolas a Marruecos, bueno, pues estamos tirando piedras en nuestro propio tejado, ¿no? Yo no digo que no haya que ayudar a quien sea, pero bueno, primero está el Hospital de la Sangre, que es de la caridad, dice el refrán. No, sin duda. Bien, vamos a hablar un poco también del mundo de la ganadería, un mundo en el que entra Merced ¿a quién o a qué? Bueno, pues yo cuando me dedico a la política, en el año 77, pues arriendo mis fincas, ¿no? Nosotros teníamos unas fincas familiares y esas fincas, pues a mí me parece que lo que tengo que hacer es arrendar la mayor parte de ellas, ¿no? Porque en primer lugar yo creo que me adelanté a los problemas que vinieron posteriores, ¿no? Creo que no se puede, en primer lugar, si tú tienes que hacer una defensa y dedicarte en cuerpo y alma, pues yo me he dedicado siempre en cuerpo y alma a todas las cosas que he hecho, pues, hombre, tenía que dejar desatendida a lo que era mi patrimonio particular, ¿no? Y eso podía tener ciertas incompatibilidades, ¿no? Y yo digo que fui un adelantado en este aspecto porque yo lo hice y después parece que los otros lo están haciendo. Entonces, cuando termino la etapa política, digamos, pues intento recuperar las tierras y, bueno, la persona o la empresa que me había arrendado la finca y que me habían dicho, me habían asegurado por todos los, vamos, en cualquier momento que yo las quisiera recuperar, me la devolvía. Pues una cosa es el dicho y otra es el hecho. Claro, no había nada firmado. No, por supuesto, había firmado. Lo que ocurre es que a pesar de que había firmado y a pesar de la palabra y a pesar de todas las cosas, cuando llegó la hora de la verdad, bueno, pues me hicieron un desastre, ¿no? Me dijeron que no me la devolvía, con lo cual a mí, bueno, pues prácticamente, hombre, se me cayó, como se dice vulgarmente, los palos del sombrajo, ¿no? Fue un disgusto grande. Yo tuve que meterme en pleito con esta familia, una familia, por cierto, muy conocida en nuestra provincia. No quiero decir el nombre porque tiene alguna implicación política, ¿no? Y bueno, se portó mal el responsable. Y bueno, y las cosas, pues muchas veces también Dios hace justicia, ¿no? Y bueno, en fin, gané el pleito. Pero bueno, unos cuantos años después, y bueno, y entonces pues tuve que bueno, yo teníamos ganadería, ovino, caprino, cerdos, vacas, ¿no? Vacuno, y bueno, y tuve entonces, yo se la había vendido al arrendatario, le había vendido toda la ganadería y después, lógicamente, pues bueno, tuve que hacerme una nueva. Y entonces fue cuando precisamente pues pensé que la ganadería vacuna, en vez de ser de carne, que fuera brava. Nosotros no era una experiencia única, sino que mi familia habíamos tenido una ganadería brava precisamente en la provincia de Cádiz, ¿no? En una finca que se llamaba Alventus. Y una ganadería que después le vendimos, es una anécdota larga que no hace al caso ahora, que después se la vendimos a los Núñez, a la familia Núñez, y bueno, y se quedaron con la finca y con la ganadería. Y después a mí, bueno, pues me surgió la idea de hacer una ganadería brava, y bueno, pues ahí empezamos y ahora pues estamos metidos en ese mundo, ¿no? Bueno, más que yo, mis hijos, yo no más que voy y disfruto.
cuando se disfruta, porque hay veces que no se disfruta, ¿no? La verdad que no ha lo perdido el sufre. tiempo. Bueno, Asociación de Lucha contra el Cáncer, la Hermandad de Donantes de Sangre también. Perdón, no. Ya le iba a La asignar, ayudamos. le iba a asignar un cargo más. No. Esa Bueno, experiencia, lo he tenido mucho. esa experiencia de ser máximo responsable de la Asociación de Lucha contra el Cáncer en Huelva, ¿eso de qué año data, José Luis? Del año 82, precisamente antes de cesar yo como político, pues se me pidió la ayuda para que la Diputación, bueno, pues tomara cartas en el asunto para hacer el centro de diagnóstico precoz para los enfermos de cáncer, ¿no? Y bueno, la Diputación pues tenía sus opiniones más o menos difíciles, pero bueno, yo en aquel entonces tenía bastante influencia, puesto que era un senador del partido del gobierno y que lógicamente también gobernaba en la Diputación de Huelva. Y bueno, y hablé con el entonces presidente, don Emiliano Sanz Escalera, que la verdad en cuanto se lo propuse, lo acogió con todo entusiasmo y nos ayudó para hacer en Huelva el primer centro de diagnóstico precoz. La verdad es que el presidente era el señor Fernández Contilloso, don Eduardo Fernández Contilloso, padre de los Fernández Jurado. De Fernández Jurado. Él era el presidente y su esposa, Paquita Jurado, era la presidenta de la Junta de Damas, ¿no? Y estaba enfermo don Eduardo Fernández y yo lo que hice es, con toda pulcritud y con todo mi afecto, porque yo le tenía bastante afecto, pues yo le estuve ayudando para que se creara, y después cuando él falleció, bueno, pues entonces yo pues tomé las riendas y a partir de ahí pues yo creo que se ha hecho una ejecutoria extraordinaria, puesto que después iniciamos el centro de diagnóstico precoz con el cáncer de útero, al año siguiente hicimos el de mama, al siguiente el de colon y recto, al siguiente el de piel, próstata y garganta, ¿no? Así que así hemos sido la única entidad de España que tenía la detección precoz de 6 tipos de cánceres distintos, ¿no? Ahora hemos tomado otros derroteros, porque los tiempos cambian, y bueno, pero seguimos haciendo el screening de mama en conjunto con la Junta de Andalucía, ¿no? Con un éxito extraordinario, y después tenemos 2 unidades de cuidados paliativos para enfermos terminales, ¿no? Que yo creo que bueno, que el pueblo de Huelva y sus alrededores pues están muy agradecidos, porque lo peor es que tener un enfermo en unas condiciones límite y que haya quien les ayude y que lo visite diariamente. Bueno, yo me considero muy pagado con los esfuerzos que uno hace simplemente por el agradecimiento y las gracias que te dan muchas veces por la calle, ¿no? Yo creo que eso es inolvidable, ¿no? Bien, como podrán observar nuestros telespectadores, José Luis García Palacio es un hombre que no ha perdido el tiempo, y todo lo que ha hecho pues ha supuesto para él una satisfacción muy agradable. Pero lógicamente, como ser humano, también ha vivido momentos malos. ¿El peor momento que ha vivido en su vida cuál ha sido, José Luis? Bueno, pues yo he tenido 2 momentos malísimos, ¿no? Primero, yo, curiosamente, siendo yo presidente de la Asociación contra la Lucha contra el Cáncer, lo soy todavía ahora, ¿no? Pero uno de mis hijos, el más pequeño, Guillermo, pues contrajo un cáncer de laringe a los 16 años, ¿no? Esos han sido los peores momentos que le pueden pasar a un padre, ¿no? Que un hijo suyo con 16 años haya que operarlo del cáncer de laringe sin saber si iba a vivir o no, después si iba a quedar, si iba a poder hablar, si iba a poder tragar. Bueno, afortunadamente mi hijo pues superó esto y bueno, y está, a Dios gracias, hoy tiene 35 años y han pasado 36 y han pasado ya todas las circunstancias, ¿no? Pero lamentablemente hemos tenido una circunstancia también tremenda, peor que la anterior, por supuesto, que fue que él precisamente se casó, hoy tiene 3 niños, pero una de las niñas, él tenía un mellizo, falleció con 1 año y medio. Y, hombre, no se puede expresar con angustia, con más angustia y con más dolor, la muerte de un ser querido tan pequeñito como es. Yo sentí que se me murió mi hijo, pero después, cuando se murió la hija suya, mi nieta, pues yo creo que
querría volver a vivir otro momento, preferiría morirme yo antes, ¿no? Esas son circunstancias que a uno lo van curtiendo, que a uno aprecia, hace que aprecie la vida en lo que vale verdaderamente, que muchas veces no la apreciamos, y que tengamos respeto por los que sufren y por los que no sufren. Yo creo que se comprende mejor al ser humano cuando uno ha sufrido bastante. Y yo, desgraciadamente, he sufrido bastante. José Luis, ¿es cierto que el tiempo lo borra o lo cura todo? Bueno, si no fuera así, no podríamos vivir, ¿no? El tiempo mitiga las cosas. Lo que pasa es que después está la memoria y uno se acuerda de las cosas, ¿no? Yo, por lo menos, a los que algunos que me han ofendido o que se han portado mal conmigo, eso lo olvido, ¿no? Me acuerdo siempre de los momentos gratos que esa misma persona ha tenido conmigo. Considero, José Luis, para hacer tantísimas cosas como ha hecho a lo largo de su vida, detrás debe tener un soporte, un apoyo. Se suele decir que una gran mujer sí, lo ha tenido en realmente, o sea, que no es... Mi mujer es una mujer poderosísima, con una fuerza increíble, que me ha soportado y me ha ayudado y me ha superado en los momentos de dificultades, que bueno, quitando los de familiares que he contado antes, bueno, los otros momentos han sido también bastante, porque uno en la vida, yo te contaba, yo he tenido disgustos con personas a las que he querido mucho, a las que he ayudado bastante, que después han pensado que era otra forma y bueno, pues me ha ayudado a soportar. Y yo he sufrido eso bastante, ¿no? Pues soy una persona bastante sensible, pero bueno, que uno debe de estar acostumbrado también a lo bueno y a lo malo, ¿no? Y que la ingratitud es lo que peor he llevado siempre, ¿no? Por eso a mí me gusta ser muy grato con la gente, ¿no? Agradecerles lo que mucho que han hecho por mí, que yo no estaría aquí si no fuera porque mucha gente me han ayudado, ¿no? José Luis, cuando sus hijos eran pequeñitos, que ya los padres se hacen un planteamiento de en qué línea quiere que vaya esa educación de los hijos, en esa línea trazada, el final, esa meta, ¿ha llegado tus hijos a esa meta que tú querías y que habías trazado desde el principio? Muchas veces los padres abusamos, ¿no? Nosotros queremos que nuestros hijos sean como nosotros o que tengan los mismos gustos que nosotros. Suele pasar. Y eso unas veces acertamos y otras no, ¿no? Bueno, yo la verdad es que me tracé para mis hijos y para mis hijas. Yo tengo 4, 2 chicos y 2 chicas. Y bueno, uno de mis hijos, José Luis, pues sigue un camino parecido al mío, ¿no? Muy parecido. Y Guillermo también, el pequeño, pues muy parecido también, ¿no? O sea, que le gusta la política, los dos están metidos en temas empresariales y me han superado en muchos aspectos, ¿no? Ellos son unos magníficos oradores, los dos, curiosamente, y bueno, y después pues son muy trabajadores. Yo le he procurado, mi mujer y yo hemos procurado inculcarle a nuestras creencias y nuestros afanes a nuestros hijos y a nuestras hijas, y después, bueno, pues les damos la libertad lógica del que tiene que tener todo individuo, que una vez que recibe su educación, después aplicarla a ellos mismos y a sus hijos, que esa responsabilidad es muy importante, ¿no? Y en cuanto a valores humanos, ¿satisfecho con lo que sus hijos han dado? Yo creo muy satisfecho, porque creo que por lo menos le hemos logrado infundir el respeto a los demás, nuestras creencias religiosas, que no se las perseguimos, sino que ellos naturalmente tienen las que tengan, pero que nosotros le hemos procurado, mi mujer y yo, darle las que nosotros tenemos, y ahora ellos me parece que se las están dando a sus propios hijos, ¿no? O sea que, yo creo que sí, yo creo que mis hijos son, por lo menos, la impresión que yo tengo, que son buena gente, o gente buena, da lo mismo, y que después pues tienen el respeto y el afecto de los demás, ¿no? Yo creo que es lo más que se puede uno dejar a los hijos, que a la gente los respete y que ellos respeten a sus semejantes, ¿no? Y José Luis García Palacio, ¿qué es lo que necesita para tener calidad de vida? ¿Calidad de vida? Bueno, pues yo creo que tengo calidad de vida porque hago lo que me gusta, ¿no? Yo podía estar, por supuesto, a mi edad jubilado, ¿no? Podía haberme retirado, y yo estoy haciendo lo que realmente me gusta, ¿no?
y por supuesto lo que le gusta a la gente que haga, porque yo todos los cargos que he tenido han sido por elección, ¿no? Todos en absoluto, ¿no? Y bueno, si a mí me dan el respaldo y me piden que siga, pues el día que yo note que la mayor parte o una parte importante de las personas de las que yo tengo cierta responsabilidad, pues no me ven con los mismos ojos, pues entonces yo creo que será el momento, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que, bueno, que yo creo que puedo seguir ayudando a mucha gente, que es lo que yo le pido a Dios, que poder tener la clarividencia de ser útil a los demás, ¿no? Y ayudarlos, ¿no? Y ayudar a las empresas de las que yo soy responsable, que todavía son algunas, ¿no? De las virtudes que tiene, ¿de cuál de ellas se siente más orgulloso? Hombre, yo no sé. No, como te he dicho yo, la gratitud me parece que por lo menos intento serlo, ¿no? Intento ser grato con las personas y comprender a mis semejantes, ¿no? Yo creo que quizás sea tener templanza, tranquilidad y ser objetivo, ¿no? En las cosas. Muchas veces no es fácil, ¿no? ¿Y defectos? ¿Se reconoce algún defecto que le preocupe? Mucho, yo creo que defectos tengo muchos, ¿no? Los defectos, quien mejor los reconoce muchas veces es la mujer de uno, ¿no? Pero, ¿y ella qué dice? Bueno, ¿Y ella qué le dice? No se los voy a enumerar, ¿no? Creo que son bastantes, ¿no? Pero bueno, en definitiva, hombre, tengo muchos defectos, como todos. Uno siempre le gustaría ser más de lo que es, hacer más, haber tenido la suerte de que no hubiera muerto mi padre joven, o cuando yo era muy joven, ¿no? Y, en fin, y bueno, pero no sé si después el resultado hubiera sido igual o mejor, ¿no? Yo creo que Dios te marca un camino y lo que tú tienes que hacer, o tienes un sendero y tú tienes que cumplir con lo demás. No hacerle, eso sí, procurar no hacerle daño a nadie, eso lo he procurado siempre. Lo que yo decía antes, es que hay algunos que se han portado ingratamente conmigo, es porque a veces no comprenden las circunstancias o cuando uno se puede equivocar, que yo me equivoco bastante, ¿no? Pues que no es con mala intención, que yo creo que lo que uno debe de procurar no hacerle daño a nadie ni equivocarse conscientemente, ¿no? ¿Y el que se la hace, se la paga? No, por supuesto que no. Yo jamás me he procurado vengarme de nadie, no he tenido por qué, pero si alguien, como he dicho antes, pues ha sido ingrato, pues por supuesto yo creo que a la ingratitud, yo creo que lo que hay que pagarle es con gratitud, si llega el momento, ¿no? Ha conocido a lo largo de su vida muchísimos personajes importantes y de renombre. ¿Le marcó la conversación con alguno de ellos? Bueno, mucho. Yo he tenido la ocasión de, como he vivido en política y después durante muchos años, yo soy ahora mismo el decano del sistema financiero, ¿no? Soy el que lleva más tiempo de presidente y en este caso de dos entidades financieras, ¿no? Pues he conocido a personajes, bueno, de la política, estamos hablando del rey, con el que algunas veces he charlado, y el príncipe. Yo soy miembro del patronato de los premios Príncipe de Asturias y he tenido ocasión de hablar con los príncipes en varias ocasiones. Te dejan siempre pues muy impactados, ¿no? Y después de personajes más abajo, pues bueno, el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, también he charlado con Felipe González, ¿no? Con Calvo Sotelo, con Aznar también, o sea que, y bueno, y los presidentes regionales con bastantes, ¿no? Hombre, yo creo que todo el que llega a esas alturas siempre es muy difícil. La gente simplistamente dicen este es tal o cual, y eso no es tan fácil de simplificar. Yo creo que el que llega a ministro, el que llega a presidente de una autonomía o del gobierno o al rey, bueno, el rey es por cuna, ¿no? Pero tiene una preparación extraordinaria. Yo creo que hemos tenido una suerte extraordinaria con tener un monarca como el que tenemos y desde luego un príncipe con una preparación como la que tiene, ¿no? Pero difícilmente he conocido yo a nadie que a esas alturas no tenga algo de valor, y siempre yo me felicito porque esa experiencia ha sido inolvidable, ¿no? He conocido a personajes, pues, bueno,
a Carrillo, a Dolores Ibarruri, con las que he hablado, bueno, Giscard d'Estaing, estuvo una vez en el Senado, personajes premios Nobel, Camilo José Cela, con el que fue cuando yo inicié mi andadura como senador, había sido nombrado senador por designación real, ¿no? Y yo tuve la ocasión de a Camilo, antes de ser premio Nobel, traerlo aquí a una jornada de cine iberoamericano. O sea, he conocido personajes importantes y he tratado y he hablado con ellos, y eso te deja una huella, ¿no? Ministros y eso ya muchísimo. O sea, de volver a nacer me da la sensación que repetiría la misma vida. Pues sí. Sí, ¿verdad? Yo creo que, bueno, yo he sido feliz, bueno, he tenido siempre la espina clavada de no haber podido terminar mi carrera de ingeniero agrónomo, con la que había puesto mucho entusiasmo y mucho empeño. Yo, si pongo el empeño y el entusiasmo en cualquier faceta de mi vida, pues en la que era yo responsable de mis estudios, pues ya te puedes imaginar, ¿no? Y claro, por eso me dolió muchísimo que mi padre se muriera cuando yo tenía 21 o 22 años y tuve que dejar la carrera, ¿no? Y después, bueno, quizá mi mujer, que muchas veces son el Sancho Panza que uno tiene siempre al lado, una vez el Sancho Panza y otra vez el Don Quijote, ¿no? Cuando te dice cosas ilusionantes, ¿no? Pero sí que posiblemente, si yo hubiera terminado mi carrera, a lo mejor me hubiera ido, a lo mejor te hubiera ido de jefe de plaga a Cuenca, ¿no? Y evidentemente nuestra vida a lo mejor hubiera discurrido por otros cauces, posiblemente no tan importantes, ni posiblemente tan alentadores como este de ahora, ¿no? He viajado muchísimo, he conocido prácticamente todo el mundo, porque he tenido cargos a nivel internacional de crédito agrícola, y bueno, he estado en muchos congresos, y esas relaciones, bueno, te van curtiendo y te van haciendo tu carácter, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquito de economía, hablar plaga, eso parece, ¿no? Estamos ante una plaga, ante una maldición. ¿Ha vivido una crisis económica tan profunda como esta en tantísimos años? En nuestro país, todos los que vivimos en estos momentos no han conocido ninguna crisis como la que tenemos, ¿no? Hubo una crisis que todos lo hemos estudiado, la crisis del 29, aquel martes negro, que fue tremenda, ¿no? Pero que a nosotros nos cogería de pasada. Yo me imagino que también afectaría, porque fue mundial, aunque nació en Estados Unidos como esta de ahora, pero completamente distinta, ¿no? Aquello fue una situación prebélica y que después, bueno, la guerra quizá, pues, las guerras muchas veces coadyuvan a darle otro giro a las cosas, ¿no? Afortunadamente ahora no tenemos guerra, lo único que nos faltaba es que tuviéramos una guerra, pero que las circunstancias son parecidas al principio, pero para nuestro país, desde mi punto de vista, distintas, ¿no? Nosotros hemos tenido una crisis internacional financiera que nació de los célebres estos préstamos subprime americanos, que ellos después lo difundieron a todo el mundo, ¿no? Y en nuestro país pues le ha cogido. Pero nosotros, además de la crisis, que si no hubiéramos tenido el problema inmobiliario, el problema del ladrillo, pues nos hubiera afectado, pero estaríamos posiblemente a lo mismo que está Alemania o Francia en estos momentos, pues bueno, con algunas medidas pues estaríamos saliendo prácticamente, ¿no? Bueno, nosotros, si no hubiéramos tenido la crisis financiera, nosotros tendríamos en estos momentos una crisis del ladrillo, la que tenemos en estos momentos, ¿no? Que se une a la otra, ¿no? Se une a la otra porque empeora las circunstancias, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que, bueno, en estos momentos tenemos una dotación de pisos y viviendas sin vender en nuestro país, que es curioso que, a pesar de que muchos analistas pues se han preguntado que cuántos pisos hay sin vender en este país, pues nadie hace un estudio serio y sensato, ¿no? Hay quien opina que estamos alrededor de los 2 millones de pisos en nuestro país, pero en cualquier caso yo creo que más de 1 millón hay, ¿no? No sé si llegarán a los 2 millones, bueno, el que lo dice es un catedrático de la Complutense, y me merece bastante garantía, pero bueno, después acude a los políticos y te dicen menos, ¿no? Dios quiera que fueran menos, ¿no? Pero la circunstancia es que eso, lamentablemente en nuestro país,
se ha desarrollado solamente con el turismo en los últimos años y con el desarrollo del ladrillo, ¿no? El turismo, también como consecuencia de la crisis financiera que está pasando Europa, que ahora está mejorando un poco, porque ha tomado una serie de medidas que parece que le están dando resultados, bueno, pues el turismo ha descendido, el año pasado ha descendido un 11%, una barbaridad, ¿eh? Y Dios quiera que este año pues se recupere, ¿no? Porque entonces sería como alargar nuestra propia crisis, ¿no? Pero después tenemos la crisis del ladrillo, que mientras que no se vuelva a empezar a construir, no podrá ocuparse muchas personas como se estaban ocupando, ¿no? Sí, pero imagino que habrá que vender esos pisos antes de volver a construir. Evidentemente. Nadie puede construir, si yo fuera constructor, pues no podría construir al lado una promoción, al lado de otra promoción que está sin vender, que es de un banco o de una caja de ahorro, y que va a ser un competidor desleal. Total, porque va a venderlo posiblemente por debajo de su precio, o por lo menos con el coste mínimo. Con lo cual, ¿quién va a construir al lado de un promotor que es un banco, que se ha convertido en un adversario importante, ¿no?, en este aspecto? Por tanto, yo creo que hay que primero que hacer la digestión de vender un stock importante de los que tenemos y después, bueno, pues volver a construir, que mientras que no volvamos o inventemos una industria nueva que pueda colocar a un número de personas que ahora mismo no tienen trabajo. Una industria nueva que no se vislumbra, al menos yo no la vislumbro. Bueno, yo me gustaría ser optimista, ¿no? Ni quiero influir a nadie en el ánimo de nadie, ¿no? Porque yo creo que, bueno, precisamente yo he inaugurado, mejor dicho, he clausurado el jueves pasado en Sevilla una jornada sobre temas de la vivienda, ¿no?, sobre la nueva ley de vivienda que ha promulgado la ley de Andalucía, para vivienda para personas con necesidad de vivienda, viviendas de VPO, ¿no?, y hasta alrededor de los 200 y pico mil euros, ¿no? Se pide unas ayudas, se están dando algunas ayudas y se le pide a las entidades financieras que hagan un esfuerzo, ¿no? Bueno, es un tema sobre el que habría que hablar mucho. A las entidades financieras se le está pidiendo muchos esfuerzos y muchas no lo pueden dar. No lo pueden dar porque no tienen dinero. Bueno, es que se ha dado demasiado dinero antes, se ha pedido dinero al exterior, a Europa, nos han dado dinero en buenas condiciones para poder invertir precisamente en el sector inmobiliario y claro, y las entidades financieras contaban con que llegara el momento de la devolución de esos préstamos para devolver Bueno, esa es la paradoja tremenda de que, bueno, que la morosidad está subiendo bastante, y que hay muchas entidades que se las van a ver y desear para devolver los préstamos que habían pedido, el dinero que habían pedido prestado. Con lo cual... Quería preguntar si las fusiones de las cajas es algo tan imprescindible como vital y tan necesario. Bueno, yo puedo hablar con bastante conocimiento de causa, por eso, ¿no?, se lo pregunto. porque precisamente una de las fusiones que yo represento ahora una entidad, la Caja Rural del Sur, que es el producto de dos entidades de crédito anteriores, la Caja Rural de Huelva y la Caja Rural de Sevilla. La Caja Rural de Sevilla tenía unas dimensiones quizás un poco mayor que las nuestras, pero no estaba en una situación buena, no perdía dinero, pero estaba a punto de perderlo. O sea que la Caja Rural de Sevilla, cuando se fusionó con nosotros, pues prácticamente estaba a punto de empezar a perder dinero. O sea, las condiciones que tenía, o se hubiera hecho aquello o el siguiente ejercicio hubiera dado pérdida. Entonces, nosotros que estábamos bien, hay que decir que la Caja Rural de Huelva era una de las mejores cajas rurales de España, ¿no? Bueno, pues nosotros pudimos hacer frente a la Caja Rural de Sevilla, y lo hicimos con una facilidad grande, porque eran todo el mundo consciente en Sevilla de que ellos no estaban bien, con lo cual las medidas que tuvimos que tomar, tanto con el Consejo, que lo reducimos, ¿no?,
Nosotros ahora estamos, el consejo son de 14 personas, 8 son de Huelva y 6 de Sevilla, ¿no? Bueno, aceptaron reducir el número de consejeros por parte de Sevilla y después que el staff de mando de la entidad pues era prácticamente el de Huelva, ¿no? En su gran mayoría, ¿no? Aceptaron de buen grado. Si no hubieran estado en esa situación de dificultad, posiblemente hubiera sido muy difícil, ¿no? Claro. Muy más difícil. Entonces, a nosotros nos ha ido estupendo. Nosotros hay que decir que llegamos a un acuerdo con los sindicatos y con los empleados. Sobraban bastantes personas y faltaban otras muchas, ¿no? O sea, nosotros tuvimos que dar de baja a cerca de 270 personas que, o bien por asentismo, o bien por mayorías de edad, o bien por la circunstancia que fuera, pues no rendían, ¿no? Entonces nosotros hicimos una oferta muy generosa, y se acogió el que consideró que estaba en condiciones de... Y se acogieron 270 personas aproximadamente. Nos gastamos 7.000 millones de pesetas, de la antigua peseta, que los hemos recuperado en los años sucesivos, porque hemos contratado a 450 personas después, gente preparadísima, chicos jóvenes, y bueno, y que gracias a ellos y al resto de los que estábamos en la caja, entre la caja de Huelva y de Sevilla, bueno, pues tenemos una plantilla de alrededor de 1.000 personas y bueno, pues yo creo que estamos dando una respuesta satisfactoria a las necesidades del mundo financiero de hoy, ¿no? Y se puede decir ahora mismo, José Luis, que la Caja Rural del Sur goza de buena salud. Hombre, nosotros tomamos medidas en verano, en julio del 2006. O sea, en junio del 2006 nos dimos cuenta que estábamos dando quizás los préstamos con un poquito de más alegría de la cuenta, ¿no? No quiere esto decir que nosotros diéramos el 100 y pico por ciento que muchas entidades han hecho esa locura, ¿no? O sea, nosotros dábamos el 70% al préstamo para vivienda o a los promotores, ¿no? Que nos tenían que demostrar que tenían prácticamente vendidas una mayor parte de sus viviendas, cosa que después se ha demostrado que unos decían la verdad y otros no, pero eso lo estamos sufriendo ahora, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que nosotros tomamos medidas, empezamos a dar la mitad de los préstamos en agosto del 2006 que en julio, no porque no quisiéramos dar préstamos, sino porque exigíamos las garantías pertinentes, y así hemos seguido, y bueno, esto hace que en estos momentos pues tengamos tesorería y estemos en unas circunstancias de morosidad todavía asumibles, ¿no? Pero claro, si el problema del paro sigue abundando, sigue creciendo, pues yo digo que estamos bien, salvo complicaciones como cualquier enfermo, ¿no? Desde luego, las entidades que no han hecho una cosa parecida a la que nosotros hicimos, bueno, pues lo están pasando no mal, muy mal, ¿no? Y por eso esas son las circunstancias por las cuales, bueno, pues el gobierno, el Banco de España, bueno, pues está incitando a que haga fusiones, porque hay muchas entidades que están en una situación perentoria, ¿no? Bien, pues pero hasta que el número de parados no vaya disminuyendo, yo creo que todo pasa por ahí. La solución pasa por... Evidentemente, yo creo que lamentablemente no hay razones objetivas para decir que dentro de 3 meses o de 6 meses... Bueno, mire usted, para que haya razones objetivas de que la situación económica va a mejorar, tendríamos que aumentar el número de empresas, que está disminuyendo sensiblemente. Habría que la actividad industrial tendría también que activarse, cosa que ha decrecido, ¿no? Que aumente el círculo fiduciario, ¿no? Que aumente los créditos, que las entidades empiecen a crear... Hombre, para crear puestos de trabajo tienen que tener proyectos, ¿no? Y que alguien les compre esos proyectos. Y bueno, lamentablemente, pues no veo yo con facilidad eso, ¿no? Ojalá esté acertado el gobierno, ojalá. Yo cuando el gobierno decía hace 2 o 3 años que no había crisis, bueno, pues yo lamentablemente, hombre, yo decía, me parece que está equivocado el gobierno, ¿no? Yo creo que bueno, que, no sé, doctores tiene la Iglesia, ¿no? Pero uno, cuando uno cree que el que está equivocado es otro, pues yo por lo menos lo digo en voz baja, ¿no?
Pero, ¿un cambio de gobierno podría ser la solución? ¿Unas elecciones anticipadas? hombre, yo no, posiblemente yo creo que las elecciones, por lo menos, hombre, harían que saliera el gobierno que saliera, pues posiblemente el electorado, si lo vota masivamente o prioritariamente, pues es porque tiene confianza en ese gobierno, ¿no? Yo no sé, yo creo que lo que quiero es que acierten, ¿no? O sea, yo me acuerdo de aquel debate del señor Solbes con el señor Pizarro, y bueno, yo veía que el señor Solbes no decía, por lo menos no estaba acertado en lo que decía, ¿no? Y bueno, después ha demostrado que él mismo ha dimitido y que él ha reconocido que estaba equivocado, por lo menos que estaba equivocado, ¿no? Yo creo que esperemos que ahora el nuevo equipo económico pues acierte, ¿no? Yo creo que todos los españoles lo deseamos. Claro, sí. Yo ya después de haber pertenecido durante 5 años a un partido político y haber salido de la política, pues yo no me he vuelto a meter en ninguna, a pesar de que he tenido algunas peticiones y demás, yo lo dejé y yo creo que eso terminó para mí, ¿no? Ahora voto en conciencia a quien me parece que nos puede solucionar la papeleta en cada caso, ¿no? Por tanto, Dios quiera que nuestros gobernantes actuales acierten, ¿no? Porque no sé, yo creo que lo están haciendo con la mejor buena voluntad, pero una cosa es tener buena voluntad y otra cosa es acertar, ¿no? Y por eso deseo yo que acierten. Muy difícil que un país con 4,5 millones de parados pueda mover la actividad económica. Qué difícil lo veo. Bueno, mientras que no empiece a crear empleo, pues, y se vaya destruyendo poco a poco, porque cuando no se crea siempre se está destruyendo, pues bueno, la actividad económica irá a menos, ¿no? Y por eso yo decía que estamos bien salvo complicaciones, porque curiosamente hay muchas personas, por supuesto, en nuestro país que están mejor quizá que hace 2 o 3 años, ¿no? O sea, hombre, ya muchos incentivos se han eliminado, muchos se han perdido, pero bueno, también hay que decir que los funcionarios y los que están en empresas importantes o empresas que simplemente que están funcionando, ¿no? Pues sus empleados pues estarán cobrando lo mismo que estaban cobrando antes. A lo mejor quizá con algún incentivo menos, no lo sé, pero lo cierto y verdad. Pero también es verdad que hoy día la persona que tenga un sueldo y que siga trabajando lo mismo que antes, pues evidentemente la gasolina le cuesta no menos que el año pasado, pero sí menos que hace 3 años, ¿no? La vestimenta, los muebles, todo. El veraneo, las cervezas... Todo más económico. Es más económico, entonces yo creo, decía yo el otro día a los constructores que estaban precisamente en esa jornada, que hay un nicho de mercado, ¿no? Lo que pasa es que hay que dar con el mensaje y con la propuesta útil, ¿no? Y después, bueno, hay que buscar, porque el gran problema que tiene las entidades financieras cuyo buen funcionamiento es fundamental para nuestra vida. Hay muchos que dicen, a los bancos hay que meterles mano. Mire usted, los bancos son fundamentales con nuestra estructura, ¿no? Económica, y a los bancos lo que hay que darle la solución de garantía de que van a cobrar los préstamos que pagan, ¿no? Bueno, hay sociedades de garantías recíprocas, en Andalucía tenemos Suraval, por ejemplo, me estoy acordando, a nivel nacional está SAECA. Yo fui presidente de SAECA 5 años, ¿no? Antiguamente, hace años, y están funcionando a nivel nacional. También la Junta de Andalucía tenía ante algunas entidades que podían avalar. O sea, los préstamos, o sea, las entidades financieras pueden dar préstamos, porque tesorería algo tendrán o algo van recuperando. Lo que quieren tener la conciencia exacta de que se le van a devolver. Y por eso, si no se presenta alguien que le avale suficientemente, bueno, pues difícilmente van a contraer el compromiso de dar el préstamo, ¿no? Es que es algo lógico. Bueno, José Luis, 50 minutos llevamos de conversación. Vamos a ir concluyendo. Voy a darle una serie de nombres propios para que le ponga un adjetivo o una frase a cada uno de ellos. Vamos al ámbito internacional. Obama. Bueno, yo creo que ha sido una persona que ha despertado la ilusión. Yo me acuerdo de la época de Kennedy, que nos despertó toda una ilusión grande. Y Obama, tengo que reconocer, ¿no? Que ha despertado la ilusión mundial, ¿no? Difícilmente
como ha dado tantas expectativas, es muy difícil que convenza a todos, pero que no cabe duda que ha sido un ilusionante mundial, ¿no? Hugo Chávez. Hugo Chávez, bueno, yo creo que casi prefiero no, como el presidente de un país, prefiero las baladronadas que dice y que hace y lo mal que nos trata, y Dios quiera que no se demuestre que está amparando etarras. Bueno, pues entonces el calificativo sería peor, ¿no? Pero bueno, prefiero no... Bien. Fidel Castro. Bueno, también fue un hombre que ilusionó a muchísima gente. Yo creo que la llegada de Fidel pues fue como un viento fresco, una bocanada de aire fresco que llegó a la política mundial en aquellos entonces, lo que lamentablemente después se comprobó que lo que quería implantar era una dictadura comunista, ¿no? Y ahora, pues bueno, yo creo que está ahí manteniendo a la fuerza un sistema dictatorial. Yo no quiero tampoco valorar, ¿no? Pero está reciente los problemas que ha habido y bueno, yo creo que ya es una antigualla. Yo creo que debían de dar paso a una democracia y unirse al mundo democrático. Yo creo que es lo mejor que puede hacer, ¿no? Francisco Franco. Bueno, pues yo creo que fue un hombre que ocupó una etapa, 39 años me parece, mandando nuestro país, y que en aquel entonces pues había una situación insostenible, habría que decirlo también, ¿no? Que fue la República era insostenible en aquel momento. Creo que bueno, hasta el Partido Socialista fue el primero que se rebeló contra en Asturias, ¿no? La rebelión de Asturias era el no es esto del filósofo, que decía que la República se había equivocado. Bueno, pues aquello fue un mal menor. Yo creo que la época de Franco tuvo lógica al principio, bueno, se ganó una guerra o ganaron una guerra, porque una guerra que lamentablemente la tenemos muy presente todavía, ¿no? O sea, el tema de la memoria histórica, que a mí me parece que las personas que tengan un familiar que no haya podido darle sepultura o reconocer dónde está, pues yo creo que tienen derecho a sepultar a sus mayores, ¿no? Pero que hubo una barbaridad de desmanes después de la guerra civil. Yo creo que la venganza no es aconsejable ni apetecible, pero que muchos la ejercieron, ¿no? Pero se vengaron porque anteriormente había habido otros problemas gravísimos, ¿no? O sea que dicen las estadísticas que me parece que con el franquismo me parece que se fusilaron o se mataron a 118.000 personas y con la República a 60.000, ¿no? La diferencia quizás estriba en que con el franquismo fueron pues muchos años, muchísimos años de guerra y de posguerras después, y en el tema de la República fueron los 3 años de la República y los de la guerra, ¿no? Yo creo que es una historia que para pasar páginas, ¿no? Para que no vuelva a repetirse, ni de una forma ni de otra, ¿no? Yo tengo que decir también, porque habría que decirlo, que yo tuve la suerte, mi familia pues no estuvo implicada ni por parte de mi padre ni por parte de mi madre, ¿no? Mi padre era de Palencia, mi padre, la familia de mi padre, mi madre de Huelva, y de parte de mi suegro ni mi suegra, o sea que y por eso puedo ser más objetivo. Creo que aquello fue para olvidar la etapa de la República y de la guerra y después toda la represión que hemos tenido, ¿no? Bien, seguimos con más personajes que han marcado la historia de España. Adolfo Suárez. Bueno, pues yo creo que fue un hombre que nos trajo la democracia a este país, hizo la revolución desde dentro, perdón, y yo creo que hoy se le está reconociendo a Adolfo Suárez lo bueno que hizo en una etapa, ¿no? Yo viví los 5 años de democracia con Suárez y la verdad es que los ataques fueron tremendos, ¿no? Tanto desde dentro como desde fuera. Desde dentro como desde fuera, ¿no? Y bueno, yo creo que tanto unos como otros, bueno, pues han lamentado aquella
aquella etapa, ¿no? Pero bueno, esta es la política y hay que asumirla, ¿no? Felipe González. Yo creo que también fue un extraordinario ilusionador de personas, ¿no? Perdón. Felipe González fue un brillantísimo parlamentario y bueno, yo creo que todos tenemos que agradecerle muchísimo, ¿no? Él quitó el marxismo al Partido Socialista, ¿no? Y tuvo la valentía de decir que él prefería vivir en el metro de Nueva York que no en Moscú, ¿no? Y la verdad es que yo creo que Felipe, pues le tenemos todo que agradecer bastante. Tuvo sus equivocaciones, como las tuvo también Aznar y como las ha tenido otros muchos, ¿no? Bueno, yo creo que a lo largo, con el tiempo, bueno, la historia pues será indulgente con los errores de Felipe González, lo mismo que con los de Aznar, posiblemente. Le pregunto por Aznar. Bueno, yo creo que los primeros años de Aznar fueron extraordinarios. Yo creo que a nuestro país lo puso en la cúspide. Yo creo que hizo una gran gestión, ¿eh? En la segunda etapa dejó mucho que desear, en primer lugar porque no sé por qué tuvo que ponerlo de 8 años, ¿no?, de mandato, ¿no? Yo creo que eso fue fundamental para que él se equivocara después. Una persona que no piensa presentarse a unas elecciones, pues empieza a hacer cosas que le hubiera gustado hacerlo antes, ¿no? Yo creo que se equivocó en un montón de cosas y de ello es que hoy día pues muchos pues lo vituperen, ¿no? Me parece que sea injusto también con él, lo mismo que con Felipe González o con Suárez, ¿no? El actual presidente, Zapatero. Bueno, pues Zapatero, bueno, yo lo he tratado menos, ¿no? Creo que ojalá tenga razón en las cosas que dice, ¿no? Yo no sé, porque de luego tiene poder de convocatoria y está claro que ha convencido a mucha gente, ¿no? Pero a mí me gustaría que me convenciera también. Yo me dejo convencer si me demuestra que tiene razón, ¿no? Datos. En ámbito local, el alcalde de la ciudad, Pedro Rodríguez. Bueno, pues yo creo que Pedro Rodríguez lo está haciendo bien, desde el punto de vista de la ciudad. Pues, como todo gobernante, pues se puede equivocar en muchas cosas, ¿no? Posiblemente el tema económico, que hoy está tan en boga, pues esté en el debe del primer edil, ¿no? Pero yo creo que ha transformado la ciudad, ¿eh? Hoy ponen a Huelva como ejemplo, sin ir más lejos en Sevilla, ¿no? Por lo menos a mí me lo dicen, ¿no? Las personas que pasan por Huelva, que Huelva se ha cambiado, y es verdad, se ha cambiado. No es todo obra de Pedro Rodríguez, porque, bueno, los antecesores, Juan Ceada y José Antonio Marín Rite, bueno, pues yo creo que hicieron bastante, ¿no? Yo creo que a don Alejandro Herrero, que fue el arquitecto municipal, fue el que puso las bases para la Huelva de hoy, tiene un mérito enorme, ¿no? Yo creo que si alguna estatua había que hacerle también en Huelva, habría que hacérsela también a don Alejandro Herrero, ¿no? La verdad es que después el mérito lo tienen quien ha llevado a la práctica los proyectos de don Alejandro Herrero y sucesores, ¿no? Por tanto, yo creo que Huelva ha mejorado bastante, bueno, y esa es sus posibilidades a la hora de una reelección, ¿no? Hablando de Huelva y de urbanismo, José Luis, ¿le gustaría ver a una ciudad creciendo hacia la estatua a Colón? Bueno, yo creo que esa es precisamente la asignatura pendiente de nuestra ciudad, ¿no? Huelva ha estado creciendo de espalda al mar y a las rías, sobre todo a las rías, ¿no? Y me da lástima porque vas a cualquier sitio, a Málaga, mi mujer es de Málaga y yo voy con mucha frecuencia. Y la verdad es que cada vez que voy a Málaga vengo más entusiasmado. Se está haciendo allí una gestión municipal excepcional, extraordinaria. Pero claro, también voy a Oviedo, también voy a Granada, Sevilla, por ejemplo. Bueno, es una ciudad que vive al lado del río, el río Guadalquivir es un poco el alma de Sevilla, y bueno, y hay controversias, ¿no? Hombre, yo creo que Sevilla, personalmente creo que Sevilla podría hacerse mejor
trabajarse más en Sevilla, más en la esencia de Sevilla de lo que, por ejemplo, Sevilla es hoy, ¿no? Pero me has preguntado por Huelva, Sí. o por Perico, o por don Pedro Rodríguez, y yo te digo que, bueno, que ha hecho una buena gestión, pero como todo tiene sus partes oscuras, ¿no? Que quizás el debate que está en la calle es el tema económico, ¿no? Soñamos con un paso marítimo que una el Muelle del Tinto con la estatua Colón, ¿verdad? Bueno, todos los que de jóvenes y de niños hemos ido a la pista a jugar a la pelota o paseado con nuestras novias por el paseo de los eucaliptus, bueno, añoramos que Huelva viva de espalda un poco a la ría, una maravillosa ría que tiene, ¿no? Yo creo que quizás las generaciones futuras y con nuevos planes, bueno, pues se acerquen a la ría, que es una preciosidad, ¿no? Muy bien. José Luis, nos marchamos. ¿Te has sentido cómodo? Bien. Muy bien. Tenemos un compromiso con su hijo Guillermo, que pues lo vamos a citar para hacerle también una entrevista. Pues nos marchamos. José Luis, ha sido un placer. Muy bien. Vamos espérate.